Compañeras y compañeros, amigas y amigos, compañero presidente, secretario general, deseo expresar mi más profunda gratitud por darme la palabra en este acto. Y además volver a expresar mi deuda infinita, mi gratitud para siempre, por todo el apoyo que compañeras, compañeros, votantes del Partido Socialista me dieron en el tiempo que tuve el orgullo y el honor incomparable con nada de dirigir el Partido Socialista y el Gobierno de España. Sí, a veces somos modestos, humildes, y está bien, pero al menos cuando tenemos estos congresos que tienen este aroma tan positivo, tan emocionante, tan conmovedor y tan de futuro, podemos con orgullo y con dignidad afirmar: no es casual que este sea el partido que más historia tiene de España. No es casual afirmar que este sea el partido que más ha gobernado España. No es casual afirmar que este sea el partido que más votos ha tenido de españolas y de españoles. No es casual. El PSOE tiene una historia de servicio a España, a la democracia de España, a la dignidad de España, a la libertad de España. La mejor historia de todas las fuerzas políticas contemporáneas. Hace tiempo, compañero Chimo, que mis lecturas preferidas están entre las mujeres intelectuales, maestras y feministas de la generación de la República. María Zambrano dejó escrito que a la luz del porvenir se manifiesta el pasado. Hoy, y nuestra historia es una historia en afán del porvenir, en afán del futuro, en afán de las reformas, en afán de la no resignación, de saber que siempre se puede construir una sociedad mejor, dejar un legado más justo a los que vengan detrás. Por eso, este partido ha tenido siempre esa fuerza hacia el porvenir, esa capacidad de futuro que nos ha manifestado el pasado. Cada hito del pasado permite construir un nuevo avance, un nuevo logro, una nueva aspiración, un nuevo sueño. María Zambrano dijo: todo lo que el hombre ha conseguido en la historia lo ha soñado antes. Y este es el Congreso que va a poner nuevamente sueños, anhelos, ideales para una transformación más profunda de esta España democrática. Anhelos. La historia de los congresos del Partido Socialista es la historia de los cambios en España. Siempre son la antesala de nuevos grandes avances. Recordábamos, Chimo, hace pocos días los 90 años en los que el Parlamento de la Segunda República aprobó el derecho de sufragio a las mujeres. Y recordábamos a Clara Campoamor, a esa madre fundadora de la democracia española, Clara Campoamor, que no solo nos dejó el legado de la lucha activa, valiente, comprometida, anticipando al tiempo a la historia del derecho de sufragio femenino, sino que nos dejó páginas y discursos escritos anticipándose
hace ya 90 años, a una conquista, a un reclamo, a una necesidad histórica, Clara Campoamor afirmó que la prostitución era una aberración ética y abogó por su abolición decidida y firme. Y Adriana, confío en que este sea el Congreso que de manera definitiva abra la puerta a esa abolición y al final de la esclavitud y de la dominación histórica que ha supuesto la prostitución. Se dice que es el oficio más viejo del mundo, casi como de manera exculpatoria. El oficio más viejo del mundo, claro, igual que la discriminación de la mujer, es la discriminación más vieja del mundo y la más insoportable. Por eso hemos seguido iluminando el porvenir, como ha hecho Pedro, con un gobierno que es el gobierno con más mujeres de todos los gobiernos democráticos, de toda la historia de España. Enhorabuena, me reconozco. Sí, siempre resurgen cuando los derechos de las mujeres avanzan, cuando el combate frente a la discriminación gana terreno, siempre surgen discursos antifeministas. Ese discurso antifeminista no es más que un discurso en contra de la igualdad. Es un discurso que legitima las desigualdades. Y por tanto, con esa historia, con esas raíces, con nuestra Clara Campoamor, María Zambrano y tantas, no admitamos, no nos dejemos influir. No hay feminismos, pero el feminismo es la gran aportación de los últimos 50 años al cambio de las sociedades y donde mejor se ha manifestado el cambio de España. Esa ideología antifeminista, se disfrace como se disfrace, esa ideología en contra de la igualdad es la que sustentó durante siglos la discriminación de las mujeres hasta tal punto que tardaron 7 siglos en España en poder acceder a la universidad, que tardaron siglos en poder tener derechos patrimoniales, que tardaron tanto tiempo en poder participar en política. Recordemos, no, esa ideología antifeminista es la ideología de la historia de la discriminación más lacerante de las mujeres en España y en el mundo. Por tanto, el Partido Socialista, que ha hecho suya, con anticipación histórica, con capacidad de modernización, un feminismo consciente, responsable, inteligente, que ha cambiado tantas cosas, debe mantener como uno de sus grandes referentes la conquista de la igualdad y la erradicación de todas las discriminaciones, empezando por la de las mujeres, que es la más larga e increíble a lo largo de la historia. Compañero Chimo. Compañero Chimo, lo hemos visto en ese resumen hace un momento de un vídeo, por cierto, muy bien hecho, de nuestra historia. 142 años. De nuestra contribución decisiva a la democracia y a la libertad en España. Partido Socialista, desde la transición, es el centro de gravedad de la democracia española, es el centro de gravedad de la convivencia, es el centro de gravedad del respeto a la diversidad y al pluralismo. Esa es nuestra trayectoria y debemos decirlo.
y reconocerlo. Es más importante en la vida reconocer a los demás que estar esperando a que te reconozcan. Por eso, hoy es un buen día nuevamente para reconocer la ingente, transformadora tarea de Felipe González para España en todo su periodo de gobierno y del equipo que le acompañó.